Bueno, ¿cómo es? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va, ¿Cómo es Néstor? el dicho? Buen día. Lo que no tienes remedio no es cruda la verdad, ¿cómo es? Nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Nunca es triste la verdad. De Lo que Joan no- Manuel Serrat. Sí, nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio. Ujú. Es súper aplicable este caso. Sí, sí. Nunca es triste la verdad. Ojalá lo que no- tenga remedio. Tenemos no que tiene tener remedio. alguna Sí, hay esperanza, remedio. ¿no? Sí, hay que tener... Sí, lo que hay que levantar es, no sé si vos coincidirás, los que nos gobiernan y los que nos gobernaron también, tienen que tener la misma vara que nos piden a nosotros los ciudadanos. Tienen que tener la vara alta ellos. Sí, sí. Porque si a mí me sacan, como yo contaba el domingo pasado, yo voy por la calle y no puedo estacionar en un lugar porque el auto me lo lleva a la grúa. Tengo que ir a la velocidad que corresponde porque si no, tal cosa. Tengo que pagar los impuestos porque si no, tal otra. Bueno, todo tiene consecuencias para mí. Todo tiene consecuencias para mí. Ahora, los políticos les hacen una multa y tienen un amigo a quien llaman para que se la levanten. El auto no se lo llevan porque en realidad usan autos oficiales, que pagamos todo. Sí, yo creo... Y después, digamos, y siguen las firmas respecto de las cosas que ellos no hacen y que nosotros hacemos y no tienen ningún tipo de castigo. Igual, ¿Cómo es eso? igual, a pesar de eso, yo, parafraseándolo a Serrat, yo diría que para los argentinos casi siempre es triste la verdad y ojalá que tenga remedio. El problema que yo veo es que el gobernante ideal debería ser el padre del que todos nos sentiríamos orgullosos. Viste que todos tenemos una especie de, a pesar de que tenemos orgullo por los padres que hemos tenido, todos tenemos en la fantasía una especie de padre ideal, ese padre del que nos luciríamos, que nos daría una sensación de orgullo patriótico sentir que esa persona nos representa con su ética, con su cultura, con su forma de ser, con su historia personal. Creo que tenemos que seguir eligiendo. La democracia, a pesar de sus defectos, creo que sigue siendo el mejor de los medios para poder elegir gobernantes, porque yo en general prefiero los excesos de la libertad que los excesos de la represión. Pero bueno, tenemos que seguir buscando las mejores es el opciones, mejor sistema, ¿no? pero qué caro que nos sale, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mamma mía, La verdad que qué sí. caro que nos sale. Sí, sí. Sí. Como dice mi vecino, que lo voy a citar toda la mañana, que se devuelva a la que se afanaron. Sí, también te voy a decir una cosa, Néstor. También nosotros tenemos que hacer un ejercicio personal que es pensar en qué me parezco yo en mi reducida escala a esos gobernantes que hacen determinadas cosas y que yo critico. Es decir, de qué manera yo también utilizo mis recursos para evadir la ley, para no cumplir con mis obligaciones, cuántas veces el estudiante se copia en la facultad, porque de algún modo los representantes que tenemos son representantes, nos representan, son una parte de nosotros o son los que nosotros elegimos porque creemos que son mejores que nosotros, sin embargo, se nos parecen, o nosotros también nos parecemos a nuestros gobernantes. ¿Y vos te animás a decir cómo sería el gobernante ideal para la Argentina? No, no hay. No. El gobernante ideal para la Argentina, yo creo que deberías, yo no, la verdad que no entiendo mucho de política, pero creo que en la Argentina siempre tuve la sensación de que lo que hace falta es una revolución ética entre los gobernantes y los gobernados. Todos nosotros deberíamos hacer una revolución ética y cuestionarnos pormenorizadamente todos nuestros actos de vida, qué grado de transparencia ética tienen, de qué modo nos mentimos a nosotros, le mentimos a nuestros hijos, le mentimos a nuestros amigos, de qué modo hacemos pequeñas manganetas cotidianas para transgredir la ley. Creo que si todos hiciéramos eso, no esperásemos que los gobernantes hicieran eso. Los gobernantes lo deberían hacer porque son modelo de identificación, pero es como cuando uno espera que la felicidad se la traiga otro. No, yo tengo que ser feliz para compartir mi felicidad con otro. No puedo ser infeliz y estar esperando que venga una mujer a hacerme feliz o que un gobernante me cure de mi predisposición a la transgresión. Todos tenemos, creo que, hacer esa pequeña autoobservación, esa autocrítica constante,
para ver de qué modo nosotros repetimos en nuestra pequeña escala las mismas cosas que le condenamos a nuestros gobernantes. Y por supuesto los gobernantes también deberían estar en un ejercicio autocrítico constante, porque se cae muy fácilmente en la omnipotencia y en la arrogancia. Es muy fácil, sobre todo cuando uno tiene poder, caer fácilmente en la arrogancia y en la omnipotencia. Hablando de enseñar, ¿no? Y de aprender, acá tengo el libro, tu libro, la segunda edición del libro. Este es el mismo, pero en la segunda edición. Es el mismo, sí. Es el mismo, pero en la segunda edición. Se llama El trastorno de déficit de atención. Clínica, diagnóstico y tratamiento de la infancia, perdón, la adolescencia y la adultez. Ahí está, a ver, podemos mostrarlo. Del doctor Luis Grach. Segunda edición del libro. Déficit de atención. Tema muy controversial. Después me gustaría explicar por qué escribí 2 libros, porque allí hay una cosa que creo que es muy importante y que tiene mucha vigencia y mucha actualidad. Es un tema muy polémico porque es una patología que está muy discutida. Sé que cuando yo empiece a describir la sintomatología de este cuadro, va a haber colegas míos, psicoanalistas, psicólogos, que lo van a objetar, que dicen que es un invento de los laboratorios, que esto no existe, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un porcentaje de chicos en edad escolar que ronda entre el 3 y el 8% que tienen dificultades para aprender. ¿Por qué una persona tiene dificultades para aprender? Un chico en edad escolar, digamos. Un chico en edad escolar puede tener dificultades para aprender básicamente por 3 razones. La primera razón porque tiene conflictos psicológicos, o sea, porque viene de un hogar disfuncional, porque está pasando un duelo, porque los padres se divorciaron, y le pasa lo mismo que le pasa a los adultos. Si yo tengo un conflicto serio en mi vida emocional y afectiva, hoy voy a estar nervioso, no voy a poder concentrarme. Bien. La segunda causa tiene que ver con trastornos específicos del aprendizaje. Que un chico tenga una dislexia, que tenga una discalculia, o sea, es un trastorno específico del aprendizaje por el cual un chico no aprende o tiene una dificultad para aprender la esencia de lo que son los cálculos matemáticos. Por ejemplo, no entiende la diferencia entre la suma y la multiplicación. Esos son trastornos específicos del aprendizaje. Bien. Que requieren un tipo de tratamiento que es psicopedagógico. Y este último es el que me voy a referir yo, que es algunos chicos que tienen 3 síntomas particulares: la inatención, la impulsividad y en algunos casos la hiperactividad. Por eso este trastorno se diferencia en dos tipos: con hiperactividad y sin hiperactividad. Los chicos que tienen un trastorno por déficit atencional común, que se llama TDA, o sea, trastorno por déficit atencional, tienen como síntomas, lo digo para que los padres, los maestros puedan de alguna manera, no digo hacer un diagnóstico, pero hacer lo que hay que hacer, que es consultar a un especialista para que haga los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico correcto. Porque este trastorno está muy cuestionado porque hay lugares, sobre todo en Estados Unidos, donde se incurre en una patología médica que es el sobrediagnóstico. Los médicos muchas veces incurrimos en patologías, se llama iatrogenia, que es producir daño con la medicina, donde hay muchos casos de sobrediagnóstico. O sea, si yo entro a un aula de una escuela primaria y hay 10 chicos medicados, ahí hay sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque si las estadísticas dicen que en la edad escolar lo habitual es que exista entre un 3 y un 8%, a lo sumo puede haber un niño en un aula de 30 chicos que tenga este trastorno. Bien. Si el chico tiene un trastorno por déficit atencional, este chico está distraído, no presta atención, pierde objetos, se le dicen cosas y se olvida. Y para aprender algo, la primera parte es la atención. O sea, si yo no cargo la computadora no va a albergar los datos. ¿Y por qué le pasa eso al chico? Después voy a ir a la causa. Primero te quiero explicar la diferencia entre los dos cuadros, porque los dos tienen una etiología similar. En cambio, el chico que tiene hiperactividad es un chico que se levanta del asiento en el colegio, que interrumpe, que habla,
es tiránico, es mandón, cuando tiene una dificultad le echa la culpa a los demás, es egocéntrico, producto de su impulsividad manifiesta esta hiperactividad. Y lo más común es que se dé un caso combinado. ¿Cuál es la causa de esto? Esto fue descrito hace mucho tiempo, este trastorno, en el año 1902, por un neurólogo que se llamaba George Steele, que describió este caso en chicos hiperactivos diciendo como que tenían un trastorno del polo moral y que no podían refrenar sus impulsos. En el año 1917, después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos hubo una epidemia de encefalitis. Y después de la encefalitis, muchos chicos tenían una sintomatología muy parecida a los chicos que tienen trastorno por déficit atencional con hiperactividad, y tenía una sintomatología muy parecida, con lo cual se empezó a pensar en un sustrato orgánico, en una causa orgánica que determina esta sintomatología. Hoy no se sabe a ciencia cierta a qué se debe. Se supone que se debe a la falta de dos neurotransmisores en un determinado área del cerebro. Los dos neurotransmisores se llaman dopamina y noradrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que vos me puedas prestar atención a lo que yo estoy diciendo ahora, vos tenés que frenar tu impulsividad. Vos tenés que centrarte en lo que yo estoy diciendo y no estar pensando, mirando la que es mi camisa, mi reloj. A ver, pero Luis, sí, quiero preguntarte algo. Sí, para adelante. tratar de orientarnos también en casa, ¿no es cierto?, con los chicos, claro, y los docentes, porque esa es un poco la idea. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si mi hijo o hija es hiperactivo y a continuación de eso va a tener déficit atencional? Sí. O mancomunadamente, digamos, en conjunto va a tener un déficit atencional, o en realidad forma parte de lo que significa tener 5, 6, 7, 8 años. Muy bien. Hay parámetros para medir la capacidad de sostener la atención. Normalmente, un chico de 3 años puede mantener la atención más o menos 9 minutos. Un chico de 4 años, más o menos 12 a 15 minutos. Un chico de 5 años puede estar entretenido, jugando, atento con algo, sin dispersarse, sin aburrirse, sin cambiar de actividad, más o menos 20 minutos, 25 minutos. Recién a los 6 años, una persona puede sostener la atención 40 a 45 minutos. Por ese motivo, comienza la escolaridad a los 6 años, por dos motivos. El primer motivo es porque reprimimos el complejo de Edipo, ingresamos en la latencia sexual y estamos en condiciones de poder interesarnos y aprender otras cosas a partir de los 6 años. Por eso no hubo un acuerdo universal, sino que eso tiene un fundamento psicológico. Y la otra razón es que podemos sostener la atención aproximadamente ese tiempo. Nos pasa a los adultos. Vos vas a escuchar una conferencia y si la conferencia dura 3 horas, en un momento no podés sostener más la atención. Te vas. ¿Cómo se dan cuenta los padres? Si el chico tiene un TDA, o sea, no es hiperactivo, el chico de pronto pierde objetos, vuelve del colegio y se olvidó la cartuchera con los lápices de colores, perdió la campera, es desprolijo, yo le hablo y no presta atención, le digo, si me llama por teléfono el tío, decile que yo vuelvo en media hora. Cuando vuelvo, no me dice si llamó mi hermano, o se olvida de decirme las cosas. Conozco un montón de casos como Claro que sí, claro que sí. Conozco mucho. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Si un chico es hiperactivo, la madre se va a dar cuenta. Si no tuvo nunca un hijo, se va a dar cuenta porque está exhausta, porque este chico duerme poco, llora mucho, está todo el tiempo en actividad, necesita actividades constantemente y si tuvo otro hijo, por comparación se va a dar cuenta y va a darse cuenta que ese chico le demanda muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una presunción de esto? Cuando uno tiene una presunción de esto, lo que tiene que hacer es hacer un diagnóstico exhaustivo. No todas las personas que no sostienen la atención padecen este trastorno. Si yo voy a una clase y el profesor es un plomo y es aburrido, no puedo decir que yo tengo un trastorno por déficit atencional. No, seguro. O sea, hay psiquiatras, hay neurólogos, hay psicólogos que tienen
métodos diagnósticos para evaluar, primero, si esta sintomatología apareció antes de los 6 años y si se manifiesta en 2 ámbitos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene, supongamos que una pareja me consulta y me traen a su hijo de 8 años al consultorio con una presunción diagnóstica de que el chico tiene un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Naturalmente ese chico, cuando venga a mi consultorio, como no me conoce, se va a portar bien. En la relación 1 a 1 va a estar asustado y no va a manifestar sus síntomas. O sea, existen cuestionarios donde yo interrogo a las maestras, donde el chico se desempeña en el ámbito escolar. Bien. Interrogo a los padres cómo fue la historia evolutiva de este chico y entonces, si este chico manifiesta esa sintomatología en 2 ámbitos, porque de pronto un chico puede ser desordenado, caótico y malcriado en su casa y fuera de su casa es un chico que no manifiesta ninguna síntoma de hiperactividad o impulsividad. Existen test con la computadora para medir la atención y si todo eso me indica que esta persona puede padecer o padece un trastorno por déficit atencional, tendré que entonces utilizar los mecanismos terapéuticos que se utilizan, que es, primero, la medicación. Por supuesto, yo no estoy para nada a favor de medicar indiscriminadamente a nadie, mucho menos a los chicos. Ahora, como médico, si yo tengo la certidumbre que un paciente tiene diabetes, le voy a dar insulina. Claro. Si un chico tiene un trastorno por déficit atencional y es inteligente, pero como no puede mantener la atención, tiene malos resultados, la consecuencia va a ser que va a tener un trastorno en la autoestima. Se va a empezar a sentir un tonto porque saca malas notas, porque los maestros lo condenan, porque lo critican y entonces va a empezar a desestimarse él para poder hacer una tarea o una trayectoria intelectual. Ya diste los tips que son, digamos, en algún sentido acordes a una... ¿Es enfermedad esto? No. Es un trastorno. Es un trastorno, sí. Un trastorno de estas características. Lo que yo quiero preguntarte es esto. La línea es muy delgada. Vos los marcaste. Claro, delgadísima. La línea es muy delgada entre lo que es el comportamiento habitual de un chico o de los chicos y del que por ahí tiene un poco más exacerbado y hagamos alguna de estas cuestiones que vos recién planteabas. ¿Cómo hace el padre para darse cuenta? ¿Tiene que sí o sí hacerle un diagnóstico, llevarlo a hacer un diagnóstico? Sí, bueno, primero te quiero decir que este trastorno no es como el embarazo, no funciona con la ley del todo o nada, que una mujer está embarazada o no está embarazada. Existe el trastorno por déficit atencional en grado leve, en grado moderado y en grado grave. Cuando un chico es hiperactivo grave, se dan cuenta enseguida, llega al consultorio, en el colegio no puede estar, lo llaman del colegio, el chico... Por más que sea chico, por tenga 6, 7 años, 8 años. No, eso se empieza... El momento en que se diagnostica habitualmente esto es el inicio de la etapa escolar. ¿Por qué? Porque el chico, ¿dónde manifiesta su dificultad para adaptarse uniformemente con el resto de sus pares? ¿No tiene nada que ver o son los que pegan también? A veces los chicos por impulsividad manifiestan agresividad, porque el chico que es hiperactivo porque tiene un exceso de impulsividad, no puede controlar su impulsividad. Por eso con la medicación lo que se hace es excitar un área del cerebro que puede ponerle freno a la impulsividad. Por eso a una persona que está hiperexcitada se le dan psicoestimulantes que tienen lo que se llama un efecto paradojal. En vez de excitarlos más, lo que vos estás estimulando es un freno de su impulsividad para que pueda concentrarse y estudiar. Por supuesto, la medicación, en el caso de que el diagnóstico esté súper certificado, no antes... Claro. No antes, no hay que medicar. Eso no vale para cuando están mirando los dibujitos, ¿no? Que están así mirando los dibujitos y los llamás 58 veces y no te dan bola. No, ahí el chico tiene una hiperatención en algo, claro, y entonces no está distraído y además eso no afecta a su aprendizaje. Además te quiero decir una cosa, Néstor. La autoestima de un sujeto durante la edad escolar se rige mucho por sus éxitos en el plano de lo intelectual.
En diferentes momentos de la vida, la autoestima de un sujeto se rige por diferentes cosas. En la pubertad se rige por cómo es como deportista, por el éxito que tiene con las chicas. En la adultez por cómo triunfó o no profesionalmente o comercialmente. En la niñez, la escuela, la evaluación que los maestros hacen de nosotros es muy importante. Imagínate vos la desesperación que tiene alguien que es inteligente, que se siente inteligente y que sus rendimientos son pobres porque no puede prestar atención. La primera etapa del aprendizaje se ve seriamente perturbada en él. Ahora, fíjate otra cosa que creo que es muy importante. Un porcentaje de chicos que han padecido este trastorno en la infancia lo arrastran el resto de su vida. Un porcentaje mejora espontáneamente en la pubertad porque hay una especie de acomodamiento del balance de los neurotransmisores por cuestiones, modificaciones metabólicas. Y un porcentaje lo arrastra en la adultez como un trastorno residual. Personas que de pronto son muy impulsivas y se pelean fácilmente. Personas que han tenido innumerable cantidad de relaciones afectivas. Matrimonios varios acompañados de divorcio por intolerancia, por impulsividad. Personas talentosas que de pronto no tienen éxitos en sus trabajos porque empiezan algo y no lo pueden terminar. Y además hay otra cuestión que a mí me parece que es muy importante. Habitualmente hay una predisposición hereditaria a esto. O sea, muchas veces yo he atendido chicos que me consultaron y durante la etapa diagnóstica, algunos de los padres me decían, a mí me pasó lo mismo, doctor. Yo estudié y yo quería ser ingeniero y no pude estudiar en la facultad. Yo sabía que tenía que estudiar, pero de pronto me dispersaba, empezaba a estudiar y al rato me levantaba, no me podía quedar la cantidad de tiempo suficiente. Y entonces, como hay una predisposición hereditaria para esto, muchas veces familias que adoptan chicos adoptivos, estos chicos tienen trastornos en el aprendizaje o son chicos impulsivos y le adjudicamos esos trastornos a la problemática de la adopción cuando en realidad hay una predisposición hereditaria a la impulsividad, porque no sabemos quiénes fueron sus padres biológicos. Y la segunda cosa que es muy importante es la siguiente. La persona que tiene un trastorno por déficit atencional, imagínate, Néstor, que vos toda tu vida quisiste estudiar, fracasabas, no te iba bien, te dispersabas, perdías los cuadernos, estabas desconectado, no sabías de qué era la prueba. Y un día en tu adolescencia vas a una fiesta, ¿sí? Y un amigo tuyo o una amiga te dice, tenemos cocaína, probá un poquito de cocaína. Vos aspirás cocaína y como la cocaína tiene un efecto psicoestimulante, notás que tenés un nivel de concentración que no tuviste nunca en tu vida. Porque la cocaína no es la medicación indicada, pero como tiene un efecto psicoestimulante, a alguien que tiene un trastorno residual le produce la sensación de que nunca estuvo... De concentración. Absoluta. Si eso te pasara, ¿seguirías tomando cocaína? Por supuesto. O sea que muchos adictos no lo hacen y son pacientes que han tenido este trastorno residual y que no ha sido diagnosticado y que es importante tomarlo en cuenta porque esa persona no se droga por una cuestión de rebeldía, de transgresión, sino que también en algún momento de su vida encontró en eso una solución para algo que venía arrastrando como un problema serio en su vida. Me los voy a quedar. Bueno.